Hola, buenas tardes. Vale, pues vamos a comenzar, si os parece. Ujú, Vale, no sé si habéis dejado de compartir ya pantalla, Ana y Clara, que estáis ahí produciendo el seminario web. Ahora, muy sí, bien, David, ya está. perfecto, perfecto. Muy bien, pues buenas tardes a todos los asistentes a este seminario web que organiza FARPE, la Federación de Asociaciones de Distrofias Hereditarias de Retina de España, y su fundación, la Fundación de Lucha contra la Ceguera. Un seminario web que en este caso va a abordar o va a tratar el impacto psicológico que tienen las distrofias hereditarias de retina en las personas afectadas, y no solo en las personas afectadas, también en todo su entorno, ¿no? En las personas que conviven con ellas. Además, hoy este seminario web es muy especial también porque coincide con varias cosas. De un lado, hoy es día 3 de diciembre, que es el Día de la Discapacidad, el Día Mundial de la Discapacidad, se conmemora ese día, y por tanto, pues qué mejor fecha que esta para realizar este seminario web. Y además coincide también con otro evento que dentro de aproximadamente 3 horas tendrá lugar en la región de Murcia, en Cartagena, que es la presentación, la puesta de largo de Lucy y su punto de vista, un proyecto de FARPE y de Fundaluce para sensibilizar en favor o para sensibilizar sobre las distrofias hereditarias de retina y a favor de la Fundación de Lucha contra la Ceguera. Bien, dicho esto, voy a introducir, a presentar a las dos personas, a los dos profesionales que nos acompañan hoy para abordar este tema tan importante como es el impacto que tienen en la salud mental, pues las distrofias hereditarias de retina, las enfermedades raras visuales, cómo afectan a las personas que conviven con ellas y a sus familias. Nos acompaña de un lado Manuel Cruces. Hola, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y de otro, Magdalena Velando. ¿Nos oyes, Magda? Sí, buenas tardes a todos y a Bien, todas. muy bien. Pues buenas tardes a los dos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ellos dos son psicólogos y nos van a hablar pues, sobre este tema que hemos introducido. Magdalena, además, es técnico en la Federación Española de Enfermedades Raras, que colabora para llevar a cabo este seminario web también. Bueno, pues quiero daros las gracias a los dos por estar con nosotros, y ya sin más dilación, si os parece, vamos a ir abordando las diferentes temáticas o bloques que hemos diseñado, que hemos preparado para llevar adelante este seminario web. En un primer lugar, en un primer momento, vamos a hablar pues de el impacto que tiene el diagnóstico, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues en una enfermedad rara visual, el momento del diagnóstico pues es crucial, es importantísimo, ¿no? Y comunicar ese diagnóstico pues también es muy relevante seguramente, ¿no? En el caso de Ujú. las enfermedades raras visuales, en el caso de las distrofias de retina, hay muchas veces que hay personas que pues, indican que ese momento ha sido en ocasiones traumático, ¿no? No siempre, pero siempre el decirte que a lo mejor, por ejemplo, te puedes quedar ciego, pues genera un impacto, ¿no? La primera pregunta sería, pues bueno, ¿cómo debería el profesional dar ese diagnóstico y cómo afecta a la persona ese diagnóstico, ¿no? Si te parece, le doy la palabra en primer lugar a Magda, ¿vale? Para Ujú. que nos dé su punto de vista, y a continuación, pues luego Manuel. Vale, pues efectivamente el cómo nos comunican el diagnóstico influye en el impacto psicológico que puede generar en la persona o en la familia. Y no solamente en el impacto psicológico, sino también en el proceso de adaptación a la enfermedad, ¿no? Hay investigaciones que demuestran que cuando las malas noticias por parte de los profesionales médicos
se entregan de manera inadecuada y por mala noticia entendemos también la comunicación de un diagnóstico, ¿vale? De una enfermedad crónica, de una enfermedad rara, bueno, pues puede generar en el paciente un mayor sufrimiento psicológico y existencial, ¿no? Debido a la confusión, a la poca comprensión que hay de la enfermedad y todo ello pues llevaría a dificultades en el proceso de adherencia al tratamiento, ¿vale? Por el contrario, si la comunicación del diagnóstico se lleva a cabo de forma adecuada por el profesional médico, pues ello contribuye a una mayor comprensión, aceptación y adaptación tanto del paciente como de la familia a la nueva situación, ¿no? ¿Y qué tienen que tener en cuenta los profesionales médicos en esa comunicación diagnóstica? Pues yo creo que tienen que tener en cuenta tres cuestiones fundamentales, ¿vale? Eh, una es el espacio, el espacio físico, ¿no? Donde se da esta noticia. ¿Eh? No es lo mismo comunicar un diagnóstico en medio de un pasillo donde hay otros muchos pacientes, ¿no? Que hacerlo en un lugar privado, ¿no? En un lugar privado, estableciendo un contacto ocular y físico adecuado con la persona, un contacto visual sereno, directo, serio, con actitud próxima, ¿no? Para generar intimidad, también transmitir seguridad. Por otro lado, el cómo se da, ¿no? En la comunicación. Es muy importante que el profesional dé la información de forma eh, que la puedan entender, que la podamos entender, ¿no? Aquellos que no estamos familiarizados con estos términos, ¿no? Es decir, hay que evitar la jerga médica. También ayuda dar la información en pequeños trozos, sobre todo para facilitar el procesamiento por parte del paciente y la familia que en ese momento se encuentra en estado de shock. Y por lo tanto, bueno, pues la atención, la concentración, la comprensión está alterada. El mensaje también debe ser claro, preciso. El profesional también tiene que chequear el grado de comprensión que está teniendo la familia, ¿no? Como con preguntas de, ¿me entiende? ¿Quiere que aclare alguna cosa en particular? También se puede apoyar en dibujos, en infografías. Desde luego hay que evitar el optimismo engañoso o el catastrofismo. ¿M? También tiene que permitir las interrupciones, ¿no? Por parte de la familia, demostrar interés, respeto, tener tiempo suficiente para responder a las preguntas, ¿eh? A veces las consultas son 10 minutos y en ese tiempo el profesional te da un listado de información que es imposible de poder asumir en ese momento, ¿no? Y también es muy importante que puedas facilitar información de los próximos pasos que tiene que dar el paciente y la familia, ¿no? A qué servicios tiene que ir, cuáles son las próximas citas, incluso de entidades y asociaciones de pacientes donde pueden ser atendidos. ¿M? Y por otro lado, también súper importante y algo que todos los pacientes y todas las familias nos trasladan, ¿no? Y es que el profesional sanitario tenga una actitud empática, ¿vale? Con la persona, con la familia que tiene delante, que pueda entender las emociones, ¿no? Que puede estar generando esa comunicación del diagnóstico y transmitírselo también al paciente, ¿no? Con frases como, pues entiendo que te sientas así por lo que te estoy diciendo. También normalizar, ¿no? Este estado emocional del paciente, pues diciendo, pues es normal que tengas este tipo de sentimientos, eh, o hay algo más que te preocupe, ¿no? Y sobre todo asegurarse de que el paciente y la familia pues no se quedan en una situación de crisis emocional, ¿no? Por el impacto que supone el diagnóstico. Yo aquí ahora lanzo una pregunta. ¿M? ¿A cuántos de vosotros hubiera gustado que en ese momento del diagnóstico os hubieran ofrecido la posibilidad de recibir apoyo psicológico? Bueno, pues por ello Muy yo importante. aprovecho, efectivamente, yo quiero aprovechar este foro, David, precisamente para enfatizar la importancia de contar con la figura de un profesional de la psicología dentro de los equipos multidisciplinares de salud pública en atención a las familias con enfermedades raras. Creo que es fundamental. Y al hilo de esto también voy a comentaros que precisamente este año, desde FEDER, junto a Sales for Rail, estamos realizando un estudio sobre la atención psicológica que reciben las personas con enfermedades raras en España. Espero que alguno de vosotros hayáis tenido la oportunidad de participar. ¿M?
Y para ello lanzamos una encuesta que ha estado abierta hasta hace muy poquito tiempo y en este momento estamos extrayendo las conclusiones de los datos obtenidos, ¿no? Y en este estudio lo que pretendemos evaluar es el acceso, el grado de satisfacción y el cumplimiento de la terapia psicológica que se ofrece a las familias que conviven con una enfermedad rara en España. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Pues no es otra que identificar cuáles son las necesidades no cubiertas, ¿no? Y también evaluar la equidad en el acceso a este tipo de tratamiento entre las diferentes comunidades autónomas. Y de esta forma, pues podremos extraer recomendaciones para construir una atención psicológica que sea real, efectiva y equitativa. Qué bueno. Qué bueno además que lo especifiques y que lo aclares, Magda, sobre todo también porque probablemente bien ahora estén conectados o bien luego lo visualicen a través de nuestro canal de YouTube, donde subiremos este seminario web para aquellas personas que están en Latinoamérica, ¿no? Y que incluso a lo mejor o pueden tenerlo igual, seguramente igual, o a lo mejor incluso un poco más difícil, ¿no? Manuel, no sé si quieres añadir algo a lo que comentaba Magda. Básicamente un par de comentarios, vamos, lo que ha dicho ella sin duda ninguna. En ese aspecto, claro, no sería cuestión, creo yo, de que haya una forma buena, sino menos mala, ¿no? Y al final la clave creo que está en eso, en la humanidad, que tiene que ver esa comprensión, esa empatía y esa cercanía. Quizás las palabras concretas tienen su importancia, por supuesto, pero lo otro es clave. Y eso, quien no tenga haya vivido una experiencia de este tipo, lo sabe simplemente con que haya tenido que acudir a la administración pública, ¿no? No es lo mismo que te tengan que dar una mala noticia de cualquier tipo de una forma más humana, más cercana, a que te traten como si fuera alguien que está estorbando Un ahí, ¿no? número. Exactamente. En ese aspecto sí que es verdad que también se puede comprender la perspectiva de los médicos a la hora de la dificultad de transmitir este tipo de información, porque ellos son los primeros que tampoco quieren a veces pillarse los dedos a la hora de dar un diagnóstico en concreto de lo que puede suceder en el futuro. Porque, como ha dicho Mazda, igual de malo sería un optimismo exacerbado como un pesimismo también muy grande, ¿no? En ese aspecto también habrá gente que insista a los médicos que le digan lo que va a pasar y que quieran claramente saber exactamente cuál va a ser el futuro. Entonces, desde esa perspectiva también puedo entender que ellos a veces tengan esa dificultad para saber qué decirles, qué es apropiado y qué no es apropiado. Pero por eso, si se habla desde la humanidad, desde la cercanía, desde el respeto, creo que en la mayoría de los casos la gente va a sentir que la información se le ha dado correctamente. O sea que un poco lo que comentáis de los dos, Manuel, es que haya esa, que además ahora están pues muy en boga y todo el mundo habla de ella, esa humanización en el sistema sanitario para que no seamos tratados las personas que convivimos con alguna enfermedad, eso como números o como objetos, ¿no? Sino que haya ese tacto, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Ya digo Vale. que eso no hace falta haberlo vivido, sino en cualquier experiencia sabemos la importancia que tiene de ese tipo de trato. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a avanzar en este seminario y vamos a abordar otro tema o otra cuestión que es también muy importante. Si es crucial, como nos comentaban, el momento en el que te dan el diagnóstico, no menos importante es pues convivir con la enfermedad. Y en el caso de las distrofias hereditarias de retina, enfermedades degenerativas, progresivas, que van evolucionando, pues van teniendo o van sufriendo pérdidas o continuas evoluciones de la enfermedad que van haciendo que su visión vaya evolucionando hacia la baja visión o, en el peor de los casos, a la ceguera legal o a la ceguera, ¿no? Total. Eh, en ese proceso hay a veces que tienes que dejar de conducir, hay a veces que tienes que dejar de leer, luego tienes que comenzar a usar el bastón, por ejemplo, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede ayudar al afectado a, a- a afrontar esas situaciones? ¿Qué papel juegan otras cuestiones como a lo mejor puedan ser la educación que tenga esa persona, el entorno, eh, la personalidad incluso de la propia persona, no sé, otro tipo de cuestiones como esas? Manuel, si te parece, nos comentas tú ahora y luego si Manta quiere añadir algo. De acuerdo.
Yo diría que hay dos conceptos principales que podemos nosotros aportar a los afectados. Lo primero es no sentir más pena que ellos y que ellas, ¿no? Eso es un error que también se comete muchas veces. Alguien deja de hacer algo por la evolución de la enfermedad. Ay, qué pena, me da verte así, es que me siento fatal por esto y por lo otro. A ver, en ese sentido no estamos aportando mucho y hay que tener cuidado porque al final, aunque efectivamente las familias tienen un papel muy importante, bueno, el afectado es el que principalmente está pasando por esa situación. Y otra cuestión es el dejar que se exprese y que se desahogue. ¿Eso qué significa? En muchas ocasiones las personas cuando ven a un ser querido que está pasando un mal momento rápidamente quieren que pase, ¿no? No te preocupes, que esto tiene solución, ya verás que no sé qué, anímate. Bueno, es muy importante también dejar que esa persona vaya pasando un poquito ese duelo y pase un periodo de llanto si es necesario, de tristeza, hasta que ya ha adaptado un poquito esa realidad a su vida diaria y puede continuar con su vida, ¿no? Eso es lo principal, esos dos factores. Después, lo de ofrecer ayuda, ¿cuál creo yo que sería la clave? Pues ir ofreciendo ayuda al ritmo que la persona te lo va pidiendo. Esto es un mal que se da mucho, ¿no? En el sentido de esa empatía que a veces se nos va un poquito de las manos, el querer sobreproteger a la otra persona y tratar de ayudarle cuando en realidad la otra persona trata de hacerlo por sí misma y generamos a veces situaciones desagradables, ¿no? En este sentido, cualquier persona que tenga una enfermedad de este tipo habrá vivido situaciones como las que voy a decir a continuación, ¿no? Si hablamos de una discapacidad de orden físico, imaginemos una persona que va en silla de ruedas, pues puede caerse en un momento determinado y que alguien con toda la buena voluntad llegue y coja de los brazos, le meta un tirón para ayudarle a subirse. Pero es que en ningún momento se le ha preguntado si esa persona necesita esa ayuda o no, si le estás haciendo daño o no le estás haciendo daño. O personas que tienen visión reducida, que de repente sienten un brazo que le está agarrando y les dice por aquí, por allá, o les grita, por aquí no, cuidado. Son expresiones que cuando provienen de un sitio desconocido no suelen sentar bien y simplemente hay que escuchar el testimonio de estas personas para saberlo, ¿no? Eso serían quizá las principales indicaciones que yo tendría que decir. No sé si Magda quiere hacer algún comentario con respecto a este primer punto y si no paso al siguiente, que sería el papel del entorno, la educación y la personalidad de las propias personas. No sé si Magda quiere hacer... Sí, Manuel, yo efectivamente creo que el momento diagnóstico es fundamental por el impacto que supone y digamos que uno es el primer gran duelo, ¿no? Con el que nos enfrentamos los pacientes y desde luego la familia, ¿no? Ya hablaremos más adelante de la familia, porque en realidad cualquier enfermedad no solamente afecta a, a la persona que la padece, sino que afecta a todo el núcleo familiar. Y ese momento del diagnóstico es muy desestabilizador a nivel psicológico, porque de repente nos lleva, bueno, pues a una realidad mm, diferente a los planes de futuro que nosotros teníamos, ¿no? Eh, y empezamos a atravesar esas etapas o fases del duelo, ¿no? Aparecen emociones como la negación, la ira, la depresión, la aceptación. Y efectivamente, como comentaba David, ¿no? La enfermedad es un proceso dinámico, ¿no? Que se va desarrollando a lo largo del tiempo, que además, en el caso de la distrofia hereditaria de retina, pues son procesos degenerativos y todo ello va a requerir pues, un importante ajuste psicológico, tanto de la persona como de la familia, a lo largo de todo el proceso. Utilizar diferentes estrategias de afrontamiento, ¿no? Eh, para ello, pues unas van a ir dirigidas al problema, ¿vale? En este caso el problema es la enfermedad, así que bueno, pues el paciente opta por la búsqueda de soluciones, de terapias. Hay otras estrategias, ¿no? Que nos sirven para mitigar o para transitar ese proceso de duelo que van dirigidas a la emoción, ¿no? A la emoción que provoca ese diagnóstico, ¿no? Esa condición de enfermedad. Podemos optar por distanciarnos del problema, evitar pensar en las dificultades, ver la situación de forma positiva, ¿no? Hay algunas estrategias de regulación emocional eh, que se han visto que tienen mejores resultados, como la reevaluación positiva. Y a lo largo de todo el proceso de enfermedad, pues efectivamente tendremos que ir afrontando esos pequeños duelos, ¿no? Y la manera de resolverlos de la forma más Magda, adaptativa posible. Sí,
Magda, ¿en qué consiste eso de has dicho, reevaluación positiva? Sí, a veces entramos en esa visión túnel, ¿no? Donde solamente vemos los aspectos negativos, ¿no? Todas las pérdidas, ¿no? Y llega un momento en el que tenemos que aprender a ver también los aspectos positivos y, e incluso las ganancias que el proceso de enfermedad supone para la persona y para la familia. A eso me refiero Ajá. cuando hablo de la reevaluación positiva. ¿No? Vale, genial. Manuel, íbamos a Sí. comentarnos sobre cómo influye educación, personalidad, no sé, todos estos Personalidad. aspectos, el entorno de esa persona, donde viva, etcétera. Con respecto al entorno, yo lo primero que hablaría es de la sociedad en general, porque ese entorno a nivel más global también es muy importante, ¿no? En el sentido del concepto que haya en una sociedad de la discapacidad. Por suerte, esto ha cambiado mucho con el paso del tiempo y cuando antiguamente se ocultaba a las personas que podían tener una discapacidad, hoy en día pues se asume con mucha mayor naturalidad y se enfoca el problema, cosa que antes pues, no ocurría en grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Eso también implica el tipo de adaptaciones que hay en el ambiente. ¿A qué me refiero? ¿No? Pues, por ejemplo, cosas que nosotros hemos visto, ¿no? En cuanto a una discapacidad visual, pues que el suelo esté adaptado para poder usar un bastón, los semáforos que tengan algún tipo de sonido, o incluso que una persona va a estudiar una carrera o está en un ciclo formativo y haya adaptaciones para que pueda desarrollar su labor lectiva, ¿no? Entonces, ese concepto es clave, el cómo está preparada una sociedad para abordar la discapacidad. Y eso va a un nivel más global. Después, si hablamos del entorno más cercano, que sería la familia, hay también factores como la pura economía que va a tener su relevancia. No es lo mismo contar con recursos económicos a no contar con ellos. Eso a veces tiene una relación y otras veces no, pero suele tener una relación con el entorno eh, sociocultural de las personas que también a veces puede hacer que tengan una mayor apertura a todo este tipo de problemáticas, con lo cual la aceptación de la discapacidad sea muchísimo mayor y ese es un ambiente más cerrado en el que no se abren a nuevos conceptos y nuevas ideas. Ahí es donde también entra, como ha dicho Magda, ¿no? la estrategia de afrontamiento que se hayan dado lugar en esa familia. Son situaciones en las que la persona trata de ocultar esa realidad o somos una familia que tratamos de buscar una solución. En ese aspecto, repito, la sociedad en la que nos movemos, tanto ayudas económicas, adaptaciones en el mobiliario urbano o en edificios son claves y también la familia en cuanto al apoyo que nos van a dar, la capacidad que tenemos económicamente de resolver los conflictos, de buscar información si es necesario, de buscar apoyo, todo este tipo de cosas y aparte en sí mismo el concepto que tienen de la propia discapacidad para permitir a esa persona desarrollarse con normalidad o que lo vean como una especie de tabú. Si vamos a la cuestión de la personalidad, aquí ya sí que habría muchísimos más matices. Ya también depende del nivel de autoexigencia que tenga esa persona, de la rigidez mental que tenga, de si es una persona más introvertida o más extrovertida, o la estrategia de afrontamiento, repitiendo lo que hemos dicho antes, ¿no? El cómo esa persona visualiza el problema, si lo aborda, si trata de anestesiarse, si se culpa, si no se culpa, y básicamente la capacidad de resolución de conflictos. Que ahí ya estaremos entrando en una complejidad tan grande que habría que ver cada caso en particular. Pero efectivamente, repito, tanto el ambiente social en el que esa persona se mueve como el ambiente más cercano, familiares, incluso amistades, el centro educativo o el trabajo en el que desarrolla su día a día, van a tener una relevancia súper importante que a su misma vez va a estar mediatizado por las propias características de personalidad que el afectado o la afectada tiene. Esa sería un poco la relación de circunstancias que se pueden dar en una persona. Ajá. Magda, Sí, eh, cada persona afronta su enfermedad de una forma diferente. En nuestro caso, como te decía, la degeneración retiniana evoluciona a la baja visión y muchas veces uno mismo no quiere que se note, no quiere, pues lo que decía también Manuel ahora, no quiere mostrar a los demás, quiere como un poco ocultarlo, ¿vale? Es más, incluso hay a veces que si llega el momento que tienes que usar el bastón blanco, sientes hasta incluso vergüenza, ¿no? Agobio, no sé, de ese tipo de sentimientos, ¿no?
¿Qué estrategias o consejos se le pueden dar a la persona para superar esas situaciones? Em, ¿Las podemos evitar? O uno tiene que pasar por ahí y ya está. No sé, ¿cómo lo veis? Si quieres, dime tú, Magda, ahora, y si Manuel quiere añadir, pues que luego... Sí, es cierto que bueno, que convivir con una distrofia hereditaria de retina supone todo un tsunami emocional, ¿no? En la persona y en la familia. Y yo me atrevo así a dar unos tips, ¿vale? Que nos ayudarán en el proceso, porque es inevitable este tsunami emocional, como decías, ¿no? Eh, yo creo que es muy importante un ejercicio de autorreflexión, ¿no? De conocernos, ¿no? Y de conocer cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras limitaciones, porque esto nos va a ayudar a establecer metas más objetivas, ¿no? Metas que no solamente van a estar basadas en necesidades o anhelos, sino también en los recursos que tenemos para conseguirlas, ¿no? Creo que también es muy importante que podamos confiar en nuestras capacidades. ¿M? Hemos vivido situaciones difíciles a lo largo de la vida y reflexionar sobre qué me ha ayudado a mí en anteriores situaciones, ¿no? Para seguir adelante. Desde luego también tenemos que aprender a pedir ayuda cuando sea necesario. Qué difícil, ¿eh? ¿Cómo nos cuesta el pedir ayuda a veces? Porque yo siempre se lo digo a los pacientes, a las familias, ¿no? Incluso hasta los superhéroes, ¿eh? Y las superheroínas a veces necesitan quitarse la capa, ¿no? Y el traje. También es muy importante el rodearnos de personas que tienen una actitud positiva y proactiva hacia la vida, ¿no? Porque además esta actitud es contagiosa. ¿M? Asumir las dificultades como una oportunidad para aprender, ¿no? Y aquí entramos en esa dicotomía que a veces tenemos de desmotivarnos, ¿m? Y lo que tenemos que hacer es plantearnos las dificultades como retos, ¿no? ¿Qué puedo yo aprender de esto? No es por qué me pasa a mí, sino para qué. ¿M? También creo que es importante cultivar una visión positiva de nosotros mismos, ¿no? Centrarnos en nuestra fortaleza, en los aspectos positivos, ¿no? El comprometernos con nosotros mismos y con nuestras metas, ¿no? Y que indudablemente van a cambiar con motivo de la enfermedad, ¿no? También conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Y buscar un poquito el porqué de todas estas emociones y qué papel juegan, ¿no? Buscar lugares y personas adecuadas para compartirlo. ¿M? Aprender a disfrutar de las pequeñas cosas, practicar el sentido del humor, porque el sentido del humor es una cosa muy seria. Mantenernos activos físicamente, aprender del pasado, relacionarnos, relacionarnos con familiares, con amigos, con personas en nuestra misma situación. Yo aquí pongo en valor la fuerza del movimiento asociativo, de las asociaciones de pacientes, ¿no? De la vinculación que tenemos que tener como pacientes, como familiares, con las asociaciones, ¿no? Porque digo, son una fuente de apoyo fundamental. Y desde luego, pues nunca perder la esperanza, ¿no? Que es el faro que nos tiene que guiar. Ujú. Esos son los aspectos que creo que son fundamentales, ¿no? Manuel, no sé si quieres añadir algo. Sí, una cosilla simplemente. Si estamos hablando de estrategias para afrontar todos esos cambios a los que hay que ir sometiéndose con el paso del tiempo, yo creo que una cuestión clave también tiene que ver con el sobreinterpretar lo que los demás puedan pensar, ¿no? Un error a la hora de razonar siempre, ¿no? Un sesgo cognitivo clásico es el de adivinar el pensamiento de los otros. Cuando se habla de que una persona tiene que empezar a coger el bastón, normalmente lo que suele suceder, normalmente digo, no siempre, es que suele tener más reticencias a hacerlo en contextos en los cuales le conocen. Quizá a lo mejor en un pueblo desconocido, pues me atrevo mucho más, pero en mi barrio o donde he estado criándome toda la vida, pues me da más cosas. ¿Por qué? Porque claro, como me han visto previamente sin bastón, me van a ver y van a decir ahora qué le pasa a este hombre, me van a preguntar, van a decirme. Y claro, al final es como un recordatorio de que yo era antes una persona distinta a la que soy ahora mismo. Esa es la interpretación muchas veces también que se hace.
Entonces, el no sobreinterpretar significaría eso, el no leer la mente y no ir más allá de lo que realmente nosotros podemos saber. Van a decir, van a sentir pena. Eso es una cuestión que se repite mucho, ¿no? El no quiero que me vean porque no quiero que sientan pena por mí. En ese sentido se Mm. sobreinterpreta la pena porque no se ve simplemente como un cariño natural que se le puede tener a una persona, sino como algo mucho más allá que ataca precisamente a los miedos que esa persona tiene en cuanto a no ser capaz, a verse inferior a la versión de él o de ella anterior. Entonces, añadiendo a este pequeño matiz a lo que ha dicho Magda, quería eso. Tener Pues en cuenta que no podemos sobreinterpretar el pensamiento de los demás y que tenemos que enfrentarnos al juicio de los otros desde una pureza de pensamiento, no tanto desde nuestros propios miedos e inseguridades. Pues qué razón tienes y cómo en mi caso personal, por ejemplo, cómo lo admito, porque además fue así. Ujú, Vamos a pasar a otro tema, que es donde hemos juntado la incomprensión y el estigma. ujú, Em, Nosotros muchas veces nos sentimos incomprendidos por parte del entorno, de dónde estamos, ¿no? Al hilo de lo que un poco decía Manuel. La gente normalmente no sabe lo que es la baja visión, si te ve con un bastón pero te ve leyendo o te ve con un móvil, se extrañan muchísimo. Claro, eso nos pasa por un lado, pero luego por otro lado está también, y no sé si opináis así, el estigma un poco que existe por el hecho de decir, bueno, convivo con una enfermedad, tengo un problema, eh, y además sufro bueno, pues unos efectos psicológicos a raíz de tener esa enfermedad. No sé si vosotros lo percibís así, si pensáis que en relación a esta incomprensión o en relación a este estigma, ¿no? Que hay muchas veces que la gente dice, jo, pues tampoco es para tanto, ¿no? No solo el problema visual, sino también encima va al psicólogo porque es que se encuentra deprimido o se encuentra mal, no sé, ¿cómo veis vosotros? Si quieres, bueno, cualquiera de los dos, el que queráis empezar. sí. ¿Quiere empezar Magda? Y ahora, si quiere, contesto yo. Vale. Bueno, yo pienso que en esta sociedad en general nos cuesta asumir aquello que para nosotros es diferente. Y sobre todo, yo creo que es porque tememos aquello que no conocemos, ¿no? Si bien es cierto, como comentaba antes Manuel, hemos avanzado en materia de inclusión, ¿no? Hay muchas barreras, estigmas, prejuicios que tenemos que superar en torno a la discapacidad y por lo tanto también en las personas que conviven con una discapacidad visual. Y, y en esto de la promoción de de la inclusión, yo pienso que todos nosotros tenemos mucho por hacer. Tenemos que hacernos visibles, dar a conocer nuestras dificultades, desde luego nuestras fortalezas y tenemos que participar, que estar presente y solo así conseguiremos no solo asumir y normalizar las diferencias, sino también apreciar la riqueza que hay en la diferencia. Por eso yo siempre invito a reflexionar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué está en mi mano hacer para que me comprendan mejor? Por eso siempre es muy importante que participemos en sensibilizar, ¿no? Y divulgar, partiendo también de la mano de las asociaciones, ¿no? Cuáles son las problemáticas, ¿no? Y cuáles son nuestras necesidades. De esta manera, pues podemos poner un granito de arena para hacer una sociedad que sea más inclusiva, ¿no? Ujú. Manuel. Sí. Mira, con respecto a esto yo querría decir también una cosa que creo que es importante. Efectivamente, mucha gente no conoce este tipo de problemáticas, pero creo que también, igual que decía con los médicos, que entendiendo por supuesto que no es para hacer abogado del diablo ni muchísimo menos, pero entender que a veces hay personas que pueden tener unas habilidades sociales, otras, y en este aspecto yo también entiendo que esto simplemente no se conozca. Y no tiene que haber ni muchísimo menos una mala intención en nada de esto, ¿no? A veces se cometen imprudencias y no son justificables, pero sí que hay que comprenderlas para que no nos hagan más daño del que debería. En ese aspecto, una persona que no conozca ciertas enfermedades efectivamente puede sorprenderse de que alguien vaya con bastón y a la misma vez lea el móvil.
a raíz de eso puede hacer comentarios un poco inapropiados. Pero ahí donde está también la importancia de lo que dice Magda, de comunicarse de la forma más exacta posible. Es decir, efectivamente no hay un conocimiento claro de lo que suponen ciertas enfermedades si no se padecen y si no se han escuchado o no están dentro de nuestro entorno. Y ahí es donde está el papel tan importante de sin ningún tipo de tabú expresar literalmente cómo se siente que algo de esto suceda. Hace poco, sabéis que en Andalucía hubo unas conferencias en las cuales se puso en práctica un ejemplo vivo de esto que estamos hablando, ¿no? Unas gafas de realidad virtual que simulaban la visión reducida de personas con retinosis. Claro, cuando una persona se las ponía, comprendía perfectamente la dificultad que tenía el convivir con este tipo de problemáticas. Una persona que nunca ha escuchado hablar de esto se entiende perfectamente que no tengo ningún tipo de conocimiento. Por eso el divulgar y el ser muy exacto, ser muy claro de qué ocurre y qué no ocurre es la mejor manera también de que la mayoría de personas entiendan, comprendan y por tanto ciertos comentarios que son inapropiados poco a poco se vayan eliminando. Es decir, que en ese aspecto a veces volvemos a lo que decía un poquito antes, ¿no? El propio miedo que uno tiene, eh, la propia inseguridad que uno puede sentir hacia sus propias circunstancias, es lo que nos hace sobreinterpretar lo que los demás van a creer, lo que los demás van a pensar. Si yo elimino la máxima incertidumbre explicando qué es lo que me ocurre, pues seguramente al final acabe evitando muchísimo más conflictos. ¿Entendiendo? Claro, una persona te acaba de ver con un bastón y después te ve leyendo un ordenador, desde fuera se puede comprender y decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? No pasa absolutamente nada. Yo te explico lo que pasa, te explico en qué consiste esta problemática y problema resuelto. Es decir, como dice Magda, la comunicación es total y absolutamente clave para que ese estigma desaparezca. Y una preguntilla que te quiero hacer, David, porque cuando tú hablas de lo del estigma de lo psicológico, ¿a qué te refieres exactamente? Pues me refiero bueno, que todavía existe como cierto, pienso, igual estoy equivocado, cierto estigma por decir, bueno, tengo un problema psicológico, tengo que acudir a un profesional para que me ayude y en nuestro caso, pues motivado por el convivir con una de estas enfermedades, ese como recelo a lo mejor a acudir al profesional para que te ayude, para recibir ayuda. Tú lo dices por parte de los propios afectados y afectadas, que ellos Sí, mismos sí, puedan tener sí, sí, ese... De sí, sí, acuerdo, sí. de acuerdo. Sí, eso por desgracia todavía sigue siendo una especie de tabú. No del todo, no tanto como antes, pero sigue habiendo un poco de prejuicio al respecto. Te lo digo también porque muchas veces, en ese sentido de el estigma que pudiera suponer, lo que he visto es que en ocasiones precisamente los familiares son los que incitan a la persona. Por eso te preguntaba a qué te refieres Ujú, concretamente, ¿vale? Por parte de... ujú, De ujú. acuerdo. Sí, efectivamente hay cierto estigma todavía al respecto de eso, cierto tabú al respecto de acudir al Vale. psicólogo. El psicólogo básicamente te va a explicar cómo funciona nuestra mente y te va a dar una serie de herramientas para tratar de afrontar mejor las cosas. Ujú. Efectivamente, ya la idea de que el que va al psicólogo es porque tiene algún tipo de problema mental, desde una visión negativa, se va dejando. Perfecto. Sí, además, Manuel, yo creo que con la pandemia, ¿no? Fue un punto también de inflexión, ¿no? Donde ya empezamos a hablar y a verbalizar y hablar de salud mental, ¿no? Yo creo que también personas influyentes, famosas, ¿no? Que salen hablando de problemas de salud mental, creo que también están ayudando a normalizar que igual que vamos a nuestro especialista, al oftalmólogo o al neurólogo, pues vamos al psicólogo porque a nivel emocional necesitamos orientaciones, pautas y Ujú. una manera de redefinir, ¿no? La enfermedad en nuestra vida, ¿no? O sea, que sí que existe Totalmente. ese estigma, pero que afortunadamente yo creo que vamos dando pasos en ese sentido y el psicólogo ha dejado de ser esa persona que está vinculada con la locura, ¿no? Como sucedía Mm, hace décadas, ¿no? eso es. Eso es. Ujú. Vamos a avanzar y vamos a abordar ahora unos temas que son para mí, creo, muy importantes. De un lado, la familia. Las personas que convivimos con estas enfermedades no estamos solos en el mundo. Nos rodea nuestra familia principalmente, también amigos, entorno pues en el instituto o en el trabajo.
Em, claro, a veces, por ejemplo, incluso, pues, por ejemplo, en el caso de chicos más jóvenes, los propios padres, ¿no? Son los que cuando les dan el diagnóstico o ven la evolución, no lo llevan muy bien. Otras veces somos nosotros, los propios afectados, como hablábamos, y convivir con nosotros resulta a veces complicado. ¿Qué papel juega la familia en este sentido? Entiendo o pregunto, necesitan también ayuda, ¿no? Manuel, ¿cómo lo ves? Y luego si quieres añadir algo, Magda. Sí. Sí, pues mira, yo te diría que el papel que va a jugar principalmente la familia pues sería o de cuidadores o de apoyo según el caso. Efectivamente, si estamos hablando de los padres de un niño, pues tienen que ser cuidadores y si estamos hablando de... Porque creo que después hablaremos concretamente del tema de las parejas, pero bueno, Correcto. la línea a veces es un poco fina, ¿no? Entre que sea pareja o sea familia, porque llevamos muchos años de matrimonio, o seamos hermanos, es decir, básicamente cuidador o apoyo según sean un poquito las circunstancias. Sí que es verdad que existe riesgo por parte de los padres y a veces también por familiares de otro tipo de la sobreprotección. Eso sí que es un riesgo que hay que evitar. Es decir, nosotros estamos aquí para cuidar y para apoyar, no para salvar a nadie cuando necesariamente ni siquiera necesita ser salvado, sino simplemente necesita una serie de ayudas y de apoyo. Eso por un lado. Después, con respecto al rol un poquito más extendido, la familia es familia, no son ni psicólogos, ni médicos, ni terapeutas de ningún tipo. Eso significa que la relación va a ser entre iguales siempre haciendo distinciones, repito, si son hijos, si son padres, pero al final son iguales. Con lo cual, cualquier tipo de relación tiene que ir siempre orientada hacia el cariño, el respeto y el tratar de crecer juntos. Eso creo que es un factor muy importante. Y en ese aspecto, da lo mismo que sea una problemática u otra, da lo mismo que sea un tema físico, un tema psicológico. Una equivocación muchas veces de los familiares es tratar de convertirse en médicos, psicólogos, terapeutas y todo a la vez. Son familia y tienen que hablar desde el cariño, desde la comprensión y desde esa posición equivalente que tienen. Un problema principal que principalmente se suele dar entre la familia y los afectados, que bueno, efectivamente ahí es donde entra muchas veces el papel de un psicólogo, es el hecho de que los familiares sienten que tienen una grandísima responsabilidad de cuidar a los afectados y a la misma vez los afectados tienen un sentimiento de culpa muy grande de sentirse una carga. Ujú. Es decir, los dos están en la distinta cara de la misma moneda. Unos sienten que tienen una obligación y los otros se sienten mal porque el otro se sienta en la obligación. Cuando ni uno siente o ni uno necesita que el otro esté obligado, ni realmente había una comunicación para saber qué quiere cada uno de ellos, ¿no? Eso es el punto clave también, el comunicarse y que las expectativas que tiene cada uno se compenetren con lo que realmente la otra persona desea. Es un factor total absolutamente necesario, ¿vale? El comunicarse. En cuanto a las necesidades que tienen los familiares, básicamente van a ser las mismas que tienen los afectados con la salvedad de que ellos no están viviendo las circunstancias concretas. Cuando se habla de los duelos que va pasando una persona afectada, el familiar lo suele vivir casi al mismo ritmo y a la misma vez. ¿A qué me refiero? Pues que Ujú. efectivamente hay, si una persona tiene que limitar sus viajes por una serie de circunstancias, su familiar probablemente también tenga que limitarse. Si en un momento determinado tiene que dejar de conducir, efectivamente la principal víctima de la situación es la persona afectada, pero también de cierta manera el familiar acaba viéndose inmiscuido en esa cuestión. Lo que hablamos, el protagonista es el protagonista, pero ellos también viven desde fuera las mismas etapas evolutivas y los mismos cambios. En ese sentido, Ajá. el sentir que ellos no son los protagonistas lo que les hace en ocasiones tragar, 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 callarse y no desahogarse. Y muchos, cuando tú hablas con ellos, lo que te piden también es comprensión, ¿no? En el sentido de, oye, es que yo también estoy sufriendo, permíteme que me equivoque, ¿no? Permíteme que de alguna forma a veces también pierda los nervios, que también pierda la paciencia, que eso no es una justificación, pero sí que es verdad que es una cuestión a tener en cuenta. Y por supuesto también el permitirse estar mal. Si nosotros estamos hablando de que hay muchos que tienen un nivel de autoexigencia altísimo,
que creen que tienen que salvar a la otra persona y que no pueden mostrarse débil y que continuamente tienen que estar salvándola, pues no se permiten estar mal, no se dan descanso y no son durables. ¿Eso qué significa? Un cuidador, si no es durable, no puede ser un buen cuidador. Un cuidador no puede ser efectivo durante X años, sino que a lo mejor tiene que serlo durante toda la vida. Y para eso tiene que hacerse compatible con esa realidad que está viviendo, lo cual implica que necesita descanso, que necesita desahogo y que necesita también ser a veces el protagonista. Eso es lo principal que diría yo al respecto de la familia. Ahora supongo que tendrá algo que añadir también. Sí, me parece fundamental, Manuel, ¿no? Todos estos puntos que has tocado y que vemos en nuestro día a día, ¿no? Cuando atendemos a las familias. Para mí la familia es el contexto más importante dentro del cual se representa. Un diagnóstico supone una reorganización en cuanto a la dinámica familiar, en cuanto a roles, y desde luego cuando decía, ¿la familia necesita ayuda? Pues en ocasiones sí, ¿no? En ocasiones sí que necesita este apoyo profesional, porque efectivamente cuando, como decía Manuel, ¿no? Los cuidadores principales intentamos hacer de psicólogos, de médicos, de enfermeros, de terapeutas, y al final perdemos nuestro papel, ¿no? De soporte, ¿no? De ese soporte emocional. Para mí es importante promover la expresión de sentimiento en la familia y normalizar las emociones, todas las emociones que están relacionadas con el proceso de duelo. Creo que también es importante el trabajar en la comunicación, ¿no? La comunicación que sea en la familia, que sea sana, positiva y constructiva, ¿vale? Eh, También es importante asesorar, ¿no? A los familiares en- a la hora de manejar conductas que puedan ser desadaptativas en el afectado, ¿no? Y sobre todo también prevenir la carga del cuidador, que a veces, bueno, pues como cuidadores principales nos vemos en la responsabilidad de abordar una serie de tareas y no somos capaces de priorizar. ¿M? Y creemos que somos imprescindibles, porque yo soy la que mejor conozco a mi hijo, mi Ujú. pareja, y por lo tanto soy la única que puede hacerlo bien, ¿no? En ese apoyo. Magda, yo quería focalizar, ahora que lo mencionabas también, la Ujú. pareja, ¿cómo lo viven ellos o ellas? Porque cuando estas patologías, una distrofia de retina, a veces te la diagnostican después de haber iniciado una relación de pareja, de llevar un tiempo, y esto viene como que muchas veces cambia roles, como decíais, o hace que bueno, los sentimientos de uno y otro pues quizá puedan variar. No sé, ¿cómo lo veis en ese aspecto? Es verdad, bueno, que afrontar una enfermedad rara es una situación difícil también para la pareja. ¿M? De un momento a otro, los planes de futuro pasan a un segundo plano, aparece la incertidumbre, la inseguridad, el miedo, y en definitiva todas estas situaciones ponen a prueba, ¿no? La relación de pareja. A veces en la pareja, pues, adoptamos un papel sobreprotector, ¿m? Que no beneficia para nada. A veces nos encontramos con pacientes que pueden asumir el papel de una persona que necesita un apoyo constante y a veces con posturas egoístas, ¿no? Esto es lo que a veces nos encontramos y es lo que tratamos de trabajar con la familia, ¿no? Eh, Ujú. es esencial que se trabaje, ¿no? Varios retos, ¿no? Varios retos con la pareja. Por un lado, la pareja tiene que conocer la enfermedad, las posibilidades, las limitaciones, hacer partícipe de todo lo que es el seguimiento médico, ¿vale? Creo que el conocimiento ayuda a esa comprensión y a esas posibilidades de apoyo y de ayuda, ¿vale? Ujú. También es necesario ser flexible, ¿no? Y aprender a cambiar ciertas rutinas, ciertos hábitos y ciertas costumbres que faciliten la convivencia, ¿vale? Eh, y por otro lado,
Creo que es muy importante que el sistema familiar no se cierre sobre sí mismo, ¿no? Que a veces, pues bueno, sobre todo en estos momentos donde son más visibles estos duelos, lo que hacemos es eh, dar un paso hacia atrás, ¿vale? Y evitar el contacto social. Y yo creo que es importante, ¿no? La persona tiene que transitar ese duelo, esa sensación de me aíslo, ¿no? Porque necesito encontrarme conmigo mismo y aceptar y dar sentido a la enfermedad. Y entonces en ese momento estaré preparado, ¿no? Para poder compartirla con los demás. Pero es importante que también desde la familia, ¿no? Se promueva este contacto con amigos y familiares. Yo creo que es importante con la pareja tener una comunicación abierta, saber cómo se siente el otro, ¿no? Lo que comentaba antes Manuel, tendemos a hacer esa de ser adivino, ¿no? Yo sé lo que está pensando mi pareja, porque además la conozco, llevo 10 años con ella. Bueno, pues tenemos que saber cómo se siente el otro, el no dar cosas por hecho. Eh, entonces es importante el poder abrirse y apoyarse mutuamente. Y en eso, en la familia a veces tenemos mucha reticencia, ¿no? Porque yo no quiero que me vea mal mi pareja, porque entonces ella se va a sentir peor. Bueno, pues yo creo que ese punto de comunicación y de entendimiento es lo que nos hace más fuertes, ¿no? Nos hace más fuertes pues para ir superando esos retos, que Sí. supone la enfermedad. Eh, Continuar con la vida en pareja, cambiando las rutinas, ¿vale? El cuidado emocional. Es verdad que, bueno, pues a veces como cuidadores llegamos a un punto de inflexión donde no podemos más, ¿no? Entonces tenemos que aceptar hasta dónde llegamos, poner esos límites y empezar también a cuidarnos nosotros mismos, ¿no? A pedir esa ayuda, ¿vale? Ujú. Y creo que el tema de la sexualidad, pues bueno, pues también es una cuestión que se da en la pareja y a veces pues no tratamos este tema que nos puede preocupar de manera abierta y creo que esa comunicación, bueno, pues también facilita Y que es el importante que también. efectivamente es una manera más de comunicarnos, ¿no? Dentro de la pareja. O sea, creo que la comunicación es la clave, el que podamos Ujú. entendernos y saber cómo nos sentimos. Em, Estamos llegando, nos quedan en torno a 8 minutos para cumplir la hora de seminario web y nos quedan dos temas para mí muy, muy, muy importantes que no quiero, nos habíamos propuesto que el seminario durara una hora y me gustaría intentar que nos ciñéramos al máximo posible. Pero sí hay dos temas que son muy importantes y que no quiero que se nos queden en el tintero cuando preparábamos este seminario web. Uno es el trabajo grupal, conocer a otras personas como tú. Hay a veces que cuando te dan el diagnóstico te sientes solo, te sientes un bicho raro, te preguntas por qué te ha pasado a ti esto. Y el conocer a otras personas igual que a ti, que están igual que tú, pues es súper importante, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros, Manuel? ¿Qué te parece o qué importancia tiene el trabajo grupal, el abordar esto en grupo, ya no solo con el afectado, sino incluso a lo mejor, como estábamos hablando ahora, con los propios familiares, con hijos, con padres, con hermanos, con parejas, etcétera? Es muy importante el trabajo grupal. Sí que es verdad que voy a hacer un par de apreciaciones porque el trabajo grupal es muy importante, pero también tiene que hacerse de la mejor manera, ¿no? Unos riesgos que se pueden dar en este tipo de actividades es tanto el exceso de optimismo como el exceso de pesimismo. ¿En qué sentido? Hay personas que según el punto en el que estén, se escuchan a alguien decir que esto es una oportunidad, que ellos se sienten de maravilla, pues se pueden sentir violentados, incluso que el efecto sea el contrario al deseado. Y lo mismo pasaría con una persona que está en un momento puntual en el que todo lo ve súper oscuro, no tiene ningún tipo de perspectiva de futuro, negatividad absoluta, que también puede afectar al grupo de una manera que no sea la más adecuada. Entonces, el trabajo grupal es súper necesario, pero también hay que tener cuidado de en qué momento y si la persona está lo suficientemente preparada o no. Porque después también hay otra cuestión, aparte del exceso de optimismo de algunos usuarios y el exceso de pesimismo de otros, que sería la comparativa. Y eso es un tema bastante importante a tener en cuenta. ¿En qué sentido? Pues que una persona que tenga una evolución mayor de la enfermedad puede que escuche a una persona que tiene una evolución menor y sentirse violentado cuando esa persona hace ciertos comentarios.
claro, ¿cómo vas a saber tú esto? Porque tú todavía no estás en esa situación, entonces estás hablando un poquito sin saber. Cuidado con ese tipo de cuestiones porque tiene que hacerse, pero siempre tiene que hacerse sabiendo en qué punto estamos y de la manera más correcta para que ninguna persona se Ujú, sienta incómoda y no sea útil todo. Pero cuando se consigue eso, las personas están listas para participar en el grupo. El mero hecho de la comprensión, de tener unas personas que han vivido circunstancias parecidas a la tuya, ¿no? Lo que decía, el no sentirme un bicho raro, entre comillas, ¿no? El no sentir que lo que yo pienso, lo que yo siento, las preocupaciones que tengo son algo extraño, sino simplemente la naturalidad cuando tenemos este tipo de circunstancias, eso es clave. También otro par de cuestiones muy importantes de los grupos es que te puede dar una serie de estrategias de cómo afrontar ciertos problemas. Y hablo a nivel práctico, ¿no? Tan simple como decir, bueno, ¿y tú cómo resuelves este tema de la cocina? Pues mira, yo me he comprado esto, yo me he comprado lo otro. Oye, mira, ¿y tú esa subvención que has pedido para esto o lo otro, cómo lo has hecho? ¿O esa adaptación, cómo has podido obtenerla? Bueno, pues muchas veces también se obtienen recursos de ese tipo. Y por supuesto, cuando la persona está abierta, el obtener unas perspectivas diferentes a las que anteriormente tenía. Como ha dicho más al principio, el hecho de no entender la enfermedad como todo negativo, sino ver también las potencialidades. A ver, entendiendo las potencialidades no como cuestiones que sean a mejor, sino simplemente si tenemos estas circunstancias, cómo podemos adaptarnos a ellas y vivir del mejor modo posible. Eso para mí serían las principales características del trabajo grupal. ¿Qué aspectos prácticos tendrían los mismos componentes en el grupo de los familiares? Pueden sentir lo mismo, pueden sentir exceso de optimismo por un lado, pueden sentir exceso de pesimismo por otro, o pueden sentir comparativa. Claro, es que tú dices eso porque no es tu hijo, es tu pareja, no es que tú dices lo otro, entonces hay que estar listos. Y si estamos listos, tiene todos los beneficios que hemos comentado anteriormente. Ujú. Manuel, completamente de acuerdo. Creo que uno tiene que estar preparado, ¿no? Y sobre todo de tener ganas de compartir. ¿No? Yo creo completamente en los beneficios de los grupos de ayuda mutua. De hecho, Séneca, ya este filósofo en la antigua Roma, ya decía que el hombre estaba hecho para la ayuda mutua. Y fíjate, más recientemente, los electroduendes, yo creo que por generación todos hemos visto el programa de La Bola de Cristal, ese programa que echaban los sábados por la mañana eh, en la televisión y ya los electroduendes decían, solo no puedo con amigos, sí. ¿No? Entonces, ujú, bueno, pues el grupo tiene esas ventajas que aporta apoyo emocional, soporte emocional, eh, información, otras maneras de hacer cosas, otro punto de vista que igual yo no lo he pensado y me puede venir bien. Y desde luego también, y súper importante, fomenta las relaciones sociales. ¿No? Eh, ujú, en un colectivo, bueno, pues que se caracteriza por esa sensación de incomprensión, de soledad, de aislamiento, de dispersión geográfica. En ese sentido, también hoy en día, pues las tecnologías de la comunicación nos permite hacer grupos online, independientemente que tengamos que un paciente resida en Lugo y otro resida en Cádiz. ¿No? O sea, a mí me parece ujú, un espacio muy nutritivo, ¿no? ujú, ujú. Sí. Bueno, pues nos quedan muchos temas, pero quiero abordar el último para terminar este webinar, que hace referencia al término resiliencia. Este término se refiere a la capacidad que tienen las personas para superar circunstancias adversas, ¿no? En nuestro caso, pues obviamente las distrofias de retina, las enfermedades raras visuales. Eh, bueno, ¿qué papel juega esta resiliencia? Y luego si existen algunas herramientas que nos permitan mejorar en esa resiliencia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Manuel? Y luego si quieres, pues cierras tú, Magda. Ujú, Mira, la resiliencia no es ni más ni menos que un proceso natural de adaptación, salvo cuando nosotros no permitimos al cuerpo que se adapte. Un ejemplo práctico al respecto. Un poco dramático lo que voy a decir, pero se va a entender perfectamente. Si en una familia desaparece un familiar, llega un momento en el que la gente prefiere que aparezca el cadáver
a seguir con esa duda de si estará vivo o si no estará vivo. Porque cuando tú ya asumes la pérdida, por lo menos puedes trabajar en ello, pero cuando continuamente te están diciendo que, bueno, hemos visto a una persona que se parece, al final no eres capaz que tu mente adopte esa realidad como un hecho y por tanto siempre estoy en esa incertidumbre que es al final lo que nos provoca el daño. Eso es un dilema que se da también en personas que tienen una patología de nacimiento o personas que tienen una patología que es progresiva. ¿Qué es mejor o qué es peor? Bueno, pero es que tú por lo menos has tenido esa oportunidad, claro, pero es que tú has nacido ya con ello. Entonces, claro, es una lucha que es total absolutamente interminable. No se trata tanto de que sea mejor, sino de las necesidades que tenemos de adaptarnos a las circunstancias que vayamos teniendo. ¿Cuál es el problema de una enfermedad que sea progresiva? Pues precisamente que la adaptación es continua. Efectivamente, hay una parte en la cual si tú naces con una problemática, bueno, pues tienes muchos más años para adaptarte y sabes que no va a evolucionar en un sentido u otro. Tiene sus partes negativas, tiene esa parte que se puede entender, entre comillas, como más positiva. Pero cuando es algo que va evolucionando, no hay forma de adaptarse a las nuevas circunstancias cuando ya prácticamente ha llegado una nueva adaptación. Y ese es el problema de los duelos continuos. El hecho de que nuestra mente está en continua lucha eh, con el tiempo y con la adaptación. ¿Cuál es el problema de eso? Que mientras más tarde yo en incluir eso como parte de mi vida normal, más sufrimiento voy a tener. Y ahí es donde está el problema muchas veces que se dan este tipo de circunstancias. El negar que ya vi un cambio evolutivo. ¿A qué me refiero? Si yo antes era capaz de tener una visión, por ejemplo, que me permitía manejar un coche y de repente ya no puedo, a lo mejor yo durante un tiempo estoy tratando de esforzarme en hacer algo que no soy capaz y a la misma vez tengo una disonancia porque estoy tratando de hacer algo y no puedo hacer algo, con lo cual hay un sufrimiento eterno porque, claro, no estoy pudiendo y a la misma vez quiero hacerlo. Cuando ya asumo finalmente que eso tengo que dejarlo atrás, hay sufrimiento, por supuesto, pero por lo menos hay cierta paz. Y ese es el punto, el ser capaz de entender en qué momento estoy y cuándo tengo que asumir que ha habido un cambio evolutivo y adaptarme a las circunstancias reales que estoy viviendo. Para mí ese sería ese el principal factor a la hora de afrontar esos continuos duelos de los que hemos hablado antes. Seguro que ahora Magda tiene algo que añadir también, ¿verdad? Y fíjate que yo concibo la resiliencia como un superpoder, ¿vale? La tenemos, es una habilidad, sí, 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 una habilidad, una capacidad que todos tenemos y que podemos desarrollar y que podemos potenciar, ¿no? Porque ser resiliente no quiere decir que la persona no experimente dificultades o angustia, ¿no? Sino solamente son las personas cuando hemos tenido que superar las adversidades, eh, cuando hemos tenido oportunidad de, de desarrollar esa resiliencia, ¿no? Hay un dicho que dice, uno no sabe lo fuerte que es hasta que le toca ser fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, somos seres que podemos trabajar la resiliencia, no nacemos, no es una condición genética, podemos trabajarla y como vamos fatal de tiempo, y yo sé que David quiere ajustarse en hora Mm, porque tiene otros compromisos, ¿eh? sí. A mí sí que me gustaría, para finalizar, transmitir que la enfermedad es un proceso de aprendizaje continuo, ¿eh? Que también es una ocasión para aceptar que existen cosas que no podemos controlar y que van más allá de nosotros, y es una oportunidad para crecer y para descubrir aspectos que desconocíamos en nosotros y en nuestra familia. Y Ujú. con ese mensaje me gustaría despedirme. Pues, pues me parece un mensaje precioso, muy apropiado. Desde la Federación de Asociaciones de Distrofia de Retina de España, FARPE, y su fundación, la Fundación de Lucha contra la Ceguera, Fundaluce, os damos un enorme gracias a los dos, tanto a Magda como a Manuel. Yo creo que ha sido súper interesante. A las personas que nos han acompañado en directo durante este seminario web, ya os han comentado o ya han puesto en el propio chat que podéis hacernos llegar, si tenéis dudas, algunas preguntas para nuestros ponentes de lujo, de auténtico lujo. Por lo tanto, si nos las queréis hacer llegar, incluso pues, os voy a mencionar a través del correo farpe@retinosisfarpe.org. De todas maneras, como esto va a quedar colgado en el YouTube de la Fundación de Lucha contra la Ceguera, pues en el texto que acompañe al vídeo también lo pondremos y a través de ahí nos podréis dejar
esas preguntas o esos comentarios o a través del correo si lo queréis de forma más privada para que podáis preguntarle tanto a Manuel como a Magda. Y esto casi que da lugar a un continuará, ¿no? Como antes en las series, ¿no? Porque creo que quedan temas, porque creo que ha sido muy interesante y bueno, y os emplazamos a que en el futuro pues a lo mejor podamos hacer una versión 2.0, Encantado. Sería un ¿vale? placer para mí. Muchísimas Encantado. gracias a los dos, ¿vale? Muchísimas gracias Bueno, por contar con nosotros. Muchas pues gracias a todos. nada más, aquí terminamos esta emisión y si queréis, chicas, ya podéis pausar la grabación, terminar la grabación y ya está.